Problema número 1. Sobre una placa metálica se hace incidir radiación tal que logra arrancar 2,5 por 10 a la 13 electrones. Determine la cantidad de carga que logra adquirir la placa en dos situaciones distintas. Primero, la parte A. Al inicio la placa se encontraba en estado neutro. Y en la parte B, al inicio la placa estaba electrizada con 2 microcoulombs. Empecemos con la parte A. Para ello, tenemos acá la placa y hacemos incidir una radiación. Con esa radiación arrancamos electrones de la placa. Pero, como al inicio se encontraba en estado neutro, la cantidad de electrones que está perdiendo va a ser igual al número de protones en exceso que adquiere la placa. Por lo tanto, al perder electrones, esta placa logra electrizarse positivamente. ¿Cuánto va a ser la carga que va a adquirir la placa? La carga que adquiere la placa se obtiene multiplicando el número de electrones que ha perdido por la cantidad de carga de uno de ellos. El número de electrones que ha perdido, 2,5 por 10 a la 13. La cantidad de carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, en valor absoluto. Si hacemos el producto, nos sale 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero sabemos que 10 a la menos 6 coulomb es 1 microcoulomb. Veamos ahora la segunda parte. Nuevamente tenemos a la placa, pero al inicio la placa está electrizada. Según el problema, con una cantidad de carga igual a 2 microcoulomb. Hacemos incidir una radiación y al hacer incidir la radiación, esa placa va a perder más electrones. Ahora va a perder, según condición del problema, 2,5 por 10 a la 13 electrones. Es más de los que ya había perdido. En consecuencia, esa placa va a incrementar su cantidad de carga positiva. ¿Cuánto va a ser esa cantidad de carga? A ver. Esa cantidad de carga se va a obtener de la siguiente forma. La carga que tenía al inicio, que era una carga positiva, le vamos a incrementar la carga debido al exceso de electrones que está perdiendo. Como está perdiendo la misma cantidad que en el caso anterior, que en el caso A, entonces adquiere una carga adicional de 4 microcoulomb. Con lo cual, la carga final va a ser 6 microcoulomb. Muy bien, jóvenes. Veamos el problema número 2. Una pequeña esfera conductora se encuentra electrizada con menos 4 microcoulomb. Luego se pone en contacto con otra que también se encuentra electrizada con más 20 microcoulomb. Si al final ambas esferas quedan electrizadas con la misma cantidad de carga, determine la cantidad de electrones que fueron transferidos. Como al inicio las dos esferas están electrizadas,
una negativamente y la otra positivamente, entonces eso implica que al inicio entre ambas hay una cantidad de carga total, que es la suma de las cargas, menos 4 microcoulomb y más 20 microcoulomb, lo cual nos va a dar una cantidad de carga total de 16 microcoulomb. Según el enunciado, luego estas dos esferas se van a colocar en contacto. Pero, como ya hemos explicado en la parte teórica, cuando estas dos esferas metálicas se ponen en contacto, hay entre ellas una transferencia de carga. ¿Sí? Hay una transferencia de carga. ¿Por qué? Porque sabemos que la carga positiva atrae carga negativa y por lo tanto va a arrancar electrones. La carga positiva, la esfera electrizada positivamente, a la esfera electrizada negativamente. Entonces va a existir una transferencia de electrones. ¿Correcto? Muy bien. Como a mí me están pidiendo determinar el número de electrones que se ha transferido, entonces lo que debemos determinar es cuánto es la carga que va a tener cada uno de ellos al final. Por lo tanto, si uno de ellos pierde electrones y el otro gana, al final las cantidades de carga que adquiere cada una de ellas en el proceso de electrización por contacto y siendo esferas metálicas van a ser directamente proporcionales a sus radios. ¿Correcto? Y como esas dos esferas son esferas idénticas, del mismo material, del mismo radio, entonces las cantidades de carga que van a adquirir las dos van a ser iguales, según condición del problema. ¿Cuánto va a ser cada uno de ellos? Le vamos a llamar Q. ¿Sí? Como la carga total al inicio era positiva, entonces esa carga total se va a dividir entre las dos. ¿Cuánto le va a corresponder a cada una de ellas? Bueno, para ello planteamos nuestra ley de conservación de la carga eléctrica. La carga total que teníamos al inicio tiene que ser igual a la carga total que tenemos al final. Con lo cual, 16 microcoulomb es igual a 2 veces Q. ¿Cuánto va a salir Q? 8 microcoulomb. Bueno, eso implica que la esfera que estaba electrizada inicialmente con menos 4, ahora tiene más 8. Y la esfera que tenía más 20, ahora tiene también más 8. A ver, entonces, ¿qué ha debido pasar entre ellas dos? Para que al final cada una de ellas tenga más 8, necesariamente la primera esfera le ha transferido a la segunda esfera una cantidad de carga de menos 12. La carga transferida ha tenido que ser menos 12 microcoulomb. Claro, porque inicialmente la segunda esfera tenía más 20 y ahora su carga se ha reducido a más 8. Por lo tanto, ha tenido que ganar menos 12. Y la primera esfera que tenía menos 4 ha perdido esos menos 4 y ha perdido menos 8 más. ¿Correcto? Para que tenga más 8. Muy bien. Esta carga transferida es igual al número de electrones que se ha transferido por la cantidad de carga de un solo electrón. La cantidad de carga de un solo electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19, despejando el número de electrones va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 entre el menos 1, el 1,6 por 10 a la menos 19 lo colocamos también como 16 por 10 a la menos 20.
Haciendo la operación, n nos va a salir 75 por 10 a la menos 12. Pregunta número 3. A partir de la posición mostrada, la partícula 1 se acerca lentamente y en forma horizontal a la partícula número 2. ¿Cuánto podrá acercarse como máximo sin que el bloque aislante de 0,9 kilogramos pierda el equilibrio? Por datos me dan la cantidad de carga de la primera partícula, que es menos 2 microcoulomb, la cantidad de carga de la segunda partícula, que es más 5 microcoulomb, el valor de la gravedad, hay que considerarlo 10, y me muestran ese gráfico, ¿no? Muy bien. Entonces, como a mí me están pidiendo el mayor acercamiento de la primera partícula a la segunda partícula, como ellas dos están electrizadas con signos opuestos, entonces ellas se atraen. A medida que la primera partícula se va acercando a la segunda partícula, esa atracción se va incrementando y por lo tanto en algún momento ese bloque se va a encontrar a punto de deslizar. Bien, entonces ese acercamiento máximo va a depender del estado mecánico en el cual se va a encontrar el bloque. Por lo tanto, comencemos graficando las fuerzas. La fuerza eléctrica, la fuerza de gravedad, la normal, y también hay una fuerza de rozamiento estático, ¿correcto? Entonces vamos a plantear la siguiente idea, ¿no? A medida que la partícula 1 se acerca a la partícula número 2, se va a incrementar la fuerza de atracción entre ambos, con lo cual la tendencia para que deslice se incrementa, dando como resultado un incremento en la fuerza de rozamiento estática. En el instante en que el bloque se encuentre a punto de deslizar, en ese momento estará actuando sobre dicho bloque la fuerza de rozamiento estática máxima. Y también la fuerza eléctrica tendrá que tomar su máximo valor para que ese bloque no deslice. Muy bien. Lo que podemos plantear acá es nuestra condición de equilibrio. Si consideramos que 1 avanzó la distancia x metros, entonces el gráfico sería el siguiente. Esa esferita ha avanzado x metros y por lo tanto la separación entre la esfera 1 y la esfera 2 ahora sería 0,5 menos x. Consideremos que en ese momento el bloque se encuentra a punto de deslizar. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza eléctrica, la fuerza de gravedad, la normal y esa fuerza estática que en ese momento alcanzó su máximo valor. Muy bien. Planteemos ahora nuestras condiciones de equilibrio. La fuerza de gravedad en todo momento se está equilibrando con la fuerza normal, porque son las únicas que actúan en la vertical. Y en la horizontal, de la condición de equilibrio,
esa fuerza eléctrica necesariamente tiene que tener el mismo valor que la fuerza estática máxima. Pero de la ley de Coulomb, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica se halla como K multiplicado por el producto de cantidades de carga y dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Mientras que la fuerza estática máxima es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Si reemplazamos los datos, K es 9 por 10 a la 9, la cantidad de carga de la primera partícula en valor absoluto es 2 por 10 a la menos 6, de la segunda partícula es 5 por 10 a la menos 6 y la distancia 0,5 menos x al cuadrado. El coeficiente de rozamiento estático es el mayor, 0,25, que se puede escribir como un cuarto, y la normal vale 9. Simplificando, luego vamos a obtener que 0,5 menos x es igual a 0,2. Finalmente, x nos va a salir 0,3 metros. Ese va a ser el mayor acercamiento que experimenta la esfera 1 hacia la esfera 2, de tal manera que el bloque no pierda el equilibrio. Pregunta número 4. En el problema nos plantean lo siguiente. El bloque de 100 gramos tiene incrustado una esfera electrizada con más 3 microcoulomb y de masa despreciable. Determine la cantidad de carga de Q1 si el sistema se encuentra en equilibrio. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. En el problema nos dan este gráfico, ¿correcto? Como ustedes pueden observar, para que ese bloque se encuentre en equilibrio, necesariamente debe cumplirse que la fuerza resultante sobre dicho bloque tiene que ser 0. ¿Sí? Para que no se mueva, para que se mantenga en equilibrio. Y como nos piden la carga Q1, esa partícula electrizada interactúa con la partícula electrizada de 3 microcoulomb. Por lo tanto, si yo quiero determinar Q1, necesariamente vamos a tener que analizar las fuerzas. En primer lugar, graficamos la fuerza de gravedad. Como la masa es de 100 gramos, su fuerza de gravedad sería 1 newton. También actúa la fuerza de reacción normal, y como la superficie es lisa, no hay rozamiento, no hay fuerza de rozamiento. Y finalmente está la fuerza de interacción eléctrica, ¿correcto? Esta fuerza está relacionada directamente se relaciona con la carga Q1 que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, como el bloque se encuentra en equilibrio, esas tres fuerzas deben equilibrarse. La resultante de las tres fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, lo que podemos hacer es descomponer a la fuerza de gravedad y tener todas las fuerzas en dos ejes que sean mutuamente perpendiculares. Esta fuerza de gravedad va a tener dos componentes, ¿sí? Para ello, lo que estamos haciendo es trasladar el ángulo de inclinación del plano con el horizonte y lo ubicamos entre la vertical y el eje normal. Y aparece un triángulo conocido, el triángulo de 37 y 53 grados, donde la fuerza de gravedad
se puede expresar como 5 multiplicado por 0,2. Por lo tanto, se conocerían las componentes, ¿no? Los catetos. El que se opone a 37 es 0,6 y el otro cateto 0,8. Muy bien. Planteamos nuestra condición de equilibrio en el eje que es paralelo al plano, ¿sí? La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba del plano tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia abajo del plano, necesariamente. ¿Quién se dirige hacia arriba del plano? Ustedes lo pueden visualizar, es la fuerza eléctrica. ¿Y quién apunta hacia abajo del plano? Una componente de la fuerza de gravedad, 0,6. Pero la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb se obtiene como K, producto de cantidades de carga entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 0,6. Si reemplazamos, K es 9 por 10 a la 9, la carga Q1 es lo que quiero hallar, Q2 se conoce, la distancia es 30 centímetros, lo expresamos en metros, ¿sí? Y el valor de 0,6 es 6 por 10 a la menos 1. Reducimos, correcto, estamos despejando ahí. 3 por 10 a la menos 1 es 9 por 10 a la menos 2. Simplificando, sale que Q1 es 2 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, Q1 sería 2 microcoulomb. ¿Correcto? Pregunta número 5. El gráfico muestra una varilla de plástico homogénea y doblada, la cual tiene adherida una esfera que está electrizada con una cantidad de carga Q1. Además, la masa de la varilla, la masa de la esfera es despreciable y la masa de la varilla es de 300 gramos y de 90 centímetros de longitud. Me están pidiendo determinar cuánto es la cantidad de carga Q2 y hay que considerar que el sistema permanece en equilibrio. Gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado y la cantidad de carga de Q1 es de más 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que comprender es que si quiero hallar la carga Q2, esa carga interactúa con la carga Q1. Entre ellos dos hay una fuerza, la fuerza eléctrica de atracción. Además, como me dan la masa de la varilla, también sobre ella actúa la fuerza de gravedad. Y como me dicen que la varilla no se mueve, entonces yo debo tratar de relacionar la carga con las fuerzas y aprovechar la condición de equilibrio. Muy bien. Entonces, empezamos con el gráfico de fuerzas. La primera fuerza que vamos a graficar, ¿sí?, va a ser la fuerza de gravedad. Pero en el caso de la varilla, como la fuerza de gravedad es de una varilla doblada, lo que podemos hacer es considerar a la varilla doblada como si fueran dos barras, una de 0,6 metros y otra de 0,3 metros, que han sido soldadas en el vértice, de tal manera que como es homogénea, la masa se distribuye de manera proporcional a la longitud. Sería entonces 100 gramos y 200 gramos. Y de esa manera puedo graficar de una manera más sencilla, una forma más sencilla, la fuerza de gravedad sobre cada varilla. Y tú sabes que por ser homogénea actúa en el centro geométrico de cada varilla. Aparte de esas fuerzas, también está la fuerza de atracción eléctrica entre las dos esferas. Y también se encuentra la reacción en la articulación. Muy bien.
Como en el problema me dan por dato distancias, ¿correcto? Y necesito yo determinar la fuerza eléctrica, porque yo sé que la fuerza eléctrica se relaciona directamente con la carga Q2, entonces me conviene aplicar la segunda condición de equilibrio. A ver, del equilibrio, si el sistema no se está moviendo, entonces se puede plantear que la suma de momentos en sentido horario es igual a la suma de momentos en sentido antihorario, respecto a un punto llamado el centro de momentos. ¿Y dónde ubicamos el centro de momentos? Sobre la articulación. De tal manera que la fuerza que ejerce la articulación no genera momento, porque está pasando por ese punto, por el centro de momentos. Muy bien. Momentos en sentido horario sería el momento producido por las fuerzas de gravedad, y el momento en sentido antihorario es el momento producido por la fuerza eléctrica. Pero recuerda que el momento de una fuerza se obtiene multiplicando la fuerza por una distancia. ¿Qué distancia? La distancia que parte del centro de momentos y llega en forma perpendicular a la línea que contiene a la fuerza. Con lo cual, el momento producido por la fuerza de 2 newtons sería 2 por 0,3. Y el momento producido por la fuerza de 1 newton sería 1 por 0,6. Por otro lado, el momento producido por la fuerza eléctrica sería fuerza eléctrica por la distancia de 0,3. Muy bien. Acá reemplazamos. En el lado izquierdo nos sale 1,2. La fuerza eléctrica por la ley de Coulomb se conoce. Simplificamos y nos va a quedar que 4 por 0,6 al cuadrado es 9 por 10 a la 9 y por el producto de cargas. Y de acá tenemos que despejar la carga Q2 en valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto de Q2 nos va a salir 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero como la carga Q2 tiene que ser negativa, entonces esa carga va a ser igual a menos 8 microcoulombs.